Continuamos en este Sobre Ciencia de hoy y continuamos hablando del coronavirus, del SARS-CoV-2, pero vamos a abrir un poquito la mirada y vamos a hablar ya de virus en general. Pero, a ver, ustedes saben que el SARS-CoV-2 habría llegado a las personas luego de haber evolucionado en murciélagos, ¿no? Y a través de un animal, de un hospedero, que fue el intermediario. Esa por lo menos es hoy la teoría más firme, aunque todavía no se ha confirmado. Las otras suposiciones son apenas certezas. En Uruguay, ustedes saben, tenemos una importante población de murciélagos y sobre todo tenemos también una importante capacidad de estudio, de investigación, y se está trabajando mucho en esto. Adriana Del Fraro, quien es doctora en Ciencias Biológicas, que es profesora adjunta de Virología en Facultad de Ciencias, es una de las investigadoras que más ha trabajado en virus de murciélagos, en virus en general en nuestro país, y que de hecho en este momento está llevando adelante, está comandando un grupo de trabajo que está tratando de profundizar en cuáles son las poblaciones de virus que se pueden encontrar en los murciélagos en nuestro territorio, además de haber integrado, por supuesto, a lo largo de todo el año, seguirlo haciendo, lo que son los seguimientos epidemiológicos y de mutaciones del SARS-CoV-2 en Uruguay. Estamos en comunicación a través del Zoom con la doctora Adriana Del Fraro. Adriana, bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a vos por estos minutos, que seguramente, ya anticipo, nos van a ser escasos para todo lo que podríamos conversar, pero ¿cómo te llegó a vos? O sea, venís trabajando en virus desde toda la vida y en murciélagos desde hace bastante tiempo. Cuando empezaron a aparecer las noticias del SARS-CoV-2 y la teoría que lo vinculaba con murciélagos, dijiste, bueno, me tocó. Sí, en realidad nosotros ya veníamos trabajando con mucho interés, o sea, en el marco general de los virus emergentes y los virus zoonóticos. Trabajamos bastante con roedores y después empezamos a trabajar más o menos por el 2014, 2015. En murciélagos como posibles reservorios virales y bueno, conociendo la importancia de estos mamíferos, ¿no? Que tienen algunas características muy especiales que los hacen súper interesantes para estudiar y que en el país estaban poco estudiados. Claro, ahí está. Vos decís súper interesantes y la carencia de estudios previos o por lo menos profundos, pero ¿qué rol juegan? Por un lado en las cadenas tróficas, en el ecosistema de Uruguay, ¿y por qué hay que conocerlos? Bueno, desde el punto de vista biológico, sí. los murciélagos son muy importantes en los ecosistemas, ¿verdad? Más allá de que puedan, por sus características biológicas, albergar virus, y hay que hacer la salvedad que, detectar el virus en el murciélago no necesariamente quiere decir que sea transmisible al humano necesariamente, no ni mucho menos, ¿no? Claro. Sin embargo, por eso hay que ser bastante claros en esto. Es real que los murciélagos son, incluso por encima de los roedores, los que más se ha encontrado, se ha detectado diferentes especies virales en ellos, pero a su vez tienen roles importantísimos en los ecosistemas. Nosotros en Uruguay tenemos esencialmente los murciélagos como el vampiro, ¿verdad? Hematófagos, y luego tenemos mayoritariamente murciélagos que son insectívoros y algunos frugívoros. Entonces, en particular, si vamos a ir, por ejemplo, a los insectívoros y frugívoros, tienen roles muy importantes en los ecosistemas. Claro. Entonces, bueno, es una especie que está bueno estudiarla, conocer su potencialidad como reservorio viral, pero también hay que mirarlo desde el punto de vista de la conservación. A través de lo que son los recursos que se disponen en el Fondo Clemente Estable que administra la ANI, ustedes han obtenido hace un tiempo, bueno, justamente eso, financiamiento para una investigación sobre poblaciones de virus en murciélagos en Uruguay. Contanos un poquito en qué consiste la investigación y hasta dónde han llegado cuando los paró la pandemia. Bueno, nosotros presentamos ese proyecto en 2019, antes de tener la pandemia de SARS-2. Y esencialmente el proyecto se focalizaba en tres tipos de virus, a grosso modo, ¿verdad? Eso
está condicionado fundamentalmente por el monto de los proyectos, Claro, ¿verdad? Uno claro. obviamente quisiera estudiar más cosas, pero tiene que enfocarse en determinadas especies virales. Entonces, por evidencias previas que nosotros teníamos de otros estudios que hicimos prácticamente con muy poca financiación, como muchas veces se hace acá en Uruguay cuando arrancamos una línea nueva, Claro. habíamos visto que las poblaciones de los murciélagos de Uruguay había una cantidad muy interesante, una prevalencia muy importante de herpes virus que son propios de los murciélagos. A su vez, en lo que es el marco de nuestros estudios en arbovirus, o sea, de virus transmitidos por artrópodos, también identificamos en algunas colonias murciélagos que habían resultado positivos para algunos de los arbovirus que ya habíamos detectado en el país. Y eso resultó muy interesante, porque entonces la hipótesis que queremos probar, digamos, es si esos hallazgos de genoma viral nos están involucrando a los murciélagos como parte del ciclo biológico de los arbovirus. Claro. Es decir, si el murciélago es un reservorio, es un hospedador viral. Y la otra punta del proyecto, que por eso les decía que fue, digamos, ya lo teníamos en mente quizás antes de la pandemia, de que surgiera todo esto a la luz, justamente es buscar coronavirus en los murciélagos del Uruguay. Esas son como las tres grandes patas del proyecto. Está bien. Adriana, dejamos por un poquito los murciélagos y nos metemos a lo que ha sido la tarea de ustedes en estos últimos 12, 13 meses, que es el seguimiento del SARS-CoV-2, del coronavirus en Uruguay y lo que han sido después sus mutaciones y demás. Ustedes han encontrado algunas poblaciones, a otras las tienen en vigilancia, no han aparecido, pero ¿cómo podríamos describir el escenario? Bueno, el escenario cambió bastante desde que nosotros empezamos a trabajar. Nosotros realmente empezamos bien al principio. Empezamos a trabajar tres grupos, dos grupos de Facultad de Ciencias, que es Virología y Genética Evolutiva, y en colaboración y en interacción con el Departamento de Laboratorio de Salud Pública con su área de Virología. Y bueno, evidentemente a medida que fue transcurriendo la epidemia, ha cambiado desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista epidemiológico, claramente, el panorama cambió y eso fue acompañado también de cambios un poco en las variantes virales que nosotros fuimos viendo que iban apareciendo, ¿verdad? Entonces, al principio de la epidemia, bien al principio, ingresó, digamos, el virus al país a través de una variante, que es un linaje que se llama A. Este virus tiene como dos grandes grupos genómicos que se llaman A y B. Y ese linaje fue sustituido bastante rápido por el linaje B y sus componentes, que al día de hoy son los mayoritarios, no solo en Uruguay, sino a nivel mundial. Eso como un dibujo macro de lo que fuimos viendo. Después, estudiando muestras de interés o brotes ocurridos en el país, fuimos viendo algunos detalles, algunas cuestiones interesantes de los virus que vienen circulando en el país. Está bien. Dentro del linaje B se encuentra la que más nos preocupa por estos días, que es la P1, ¿no? La variante Manaos. Sí. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo último que supimos de la presencia de esa variante en Uruguay? Bueno, lo que es el monitoreo de esta variante es un trabajo que se está haciendo en el país por parte de varios grupos, no solo nosotros. Y bueno, nosotros, digamos, al día de hoy sabemos que es una variante que ingresó al país, que ya en marzo, a mediados de marzo, por lo menos en la zona de frontera, estaba muy presente. Claro. Y con la expectativa, digamos, o con el conocimiento que se tiene de que es una variante que es más transmisible, es probable que digamos, que se esté dispersando y que en algún punto llegue a ser la variante más abundante, ¿verdad? En el país. Y eso tiene, digamos, por decirlo de alguna manera, era algo bastante inevitable, ¿no? O sea, al tener toda la zona de frontera con Brasil, donde hay mucho intercambio, era una cuestión de tiempo, digamos, que esto ocurriera. Claro. Digamos. Para despedirte, Adriana, dos cortitas. Una, las otras variantes que a nivel global preocupan siguen sin aparecer en Uruguay.
Bueno, primero que nada, todo el tiempo están apareciendo variantes o noticias de variantes bueno, que después no son tan de preocupación, ¿no? Eso es una cosa que está en pleno movimiento, digamos, claro, ¿no? Entonces, hasta ahora las 3 variantes de preocupación que están más reconocidas y que se están monitoreando a nivel internacional, cómo se dispersan, está la de Reino Unido, la de Sudáfrica y la de Brasil, claro, la P1, ¿no? Hasta el momento la información que nosotros manejamos es que la variante UK solo hubo un caso esporádico, un caso importado, del cual no avanzó hacia la transmisión comunitaria, y la variante sudafricana, hasta donde yo sé, no está presente en el país. La que sí ingresó y pensamos que se estaría dispersando mayormente es la P1 y la P2, que es una variante también originada en Brasil, que es dentro de las que se llaman variantes de interés. No es una variante de preocupación, claro, pero tiene algunas características que la hace de interés y que serían las 2 que están de repente en este momento más presentes en el país. Adriana Del Fraro, doctora en Ciencias Biológicas, profesora adjunta de Virología de Facultad de Ciencias, muchas gracias por estos minutos y ojalá que la próxima hablemos solo de murciélagos. Sí, estoy esperando para hablar solo de murciélagos, lo que más me gusta. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar con ustedes y la verdad que los felicito muchísimo, es un hito este programa para la historia de nuestro periodismo y del país. Realmente los felicito y que sigan adelante. Contamos con ustedes. Muchas gracias, Adriana. Hasta pronto. Gracias. Chao. Hacemos una pausa y enseguida volvemos ya con la participación de Alexandra Perrone y Daniela Hirschfeld, Informes de Ciencia.